Damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo hoy, dando una continuación a los versículos que siguen el capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 30 más o menos. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija. Oremos. Señor, gracias por este día. Te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y hoy estamos aquí para entenderla, Señor, para conocerte mejor, Señor, para que tú puedas ser exaltado, Señor. No podemos exaltar a alguien que no conocemos. Ayúdanos a conocerte mejor, Señor. Te agradecemos por este tiempo donde podemos explorar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un pastor conocido llamado Miguel Núñez, a quien voy a citar en el mensaje quizás varias veces, se le preguntó que si a él le tocara volver a nacer, que si él quisiera volver a nacer con diabetes o sin diabetes. Y pues la respuesta que él dio fue: yo volvería a nacer con diabetes. Y la razón por la cual él dijo eso es porque en el momento que yo le digo al Señor, yo quisiera nacer sin diabetes, yo le estaría diciendo: Dios, tú no eres ese Dios perfecto, que sabe por qué pasan las cosas en la vida. Y me llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros hablamos y nos hacemos comúnmente la pregunta: si te tocara volver a nacer, ¿qué cambiarías en tu vida? Y él dijo: pues yo no cambiaría nada. Creo que todo lo que el Señor ha puesto en mi camino va a terminar para bien y para el progreso del Evangelio. Y yo creo que es la visión que nosotros debemos tener como cristianos. Esa es la perspectiva de que hay un Dios soberano que gobierna el universo y que está trabajando aún en medio de las cosas difíciles para el progreso del Evangelio y también para nuestro bien, tal como lo dice Romanos capítulo 8. Así que hoy justamente vamos a estar estudiando circunstancias que Pablo pasó a través de su vida y a través de las cuales él pudo decir: yo me gozo en mis tribulaciones, decía Pablo. Vamos a ir Filipenses capítulo 1 versículo 12 y vamos a leerlo juntos. Yo tengo una versión diferente quizás, pero trate de seguirme. Dice: y quiero que sepáis, hermanos, versículo 12, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o de verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Muy bien. Vamos a estar yendo en unos versículos más adelante, del 18 al 30, pero quiero que veamos aquí qué es lo que está pasando en la vida de Pablo. La vida de Pablo está llena de circunstancias que muchos de nosotros no quisiéramos pasar. Muchas veces Pablo estuvo en la cárcel. Y la causa por la cual Pablo se encontraba en la cárcel es exclusivamente por estar predicando el Evangelio. Ahora, imagínense si a nosotros nos tocara estar en la cárcel por el Evangelio. Quizás la mayoría de nosotros nos quejáramos, ¿no? Yo no merezco estar aquí, yo soy inocente. Mi causa dice que yo no soy culpable. Pero Pablo, a pesar de que él era inocente, tuvo que pasar muchas veces en la cárcel. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, hermanos, yo quiero que sepan, les quiere decir él, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas que me han sucedido?
bueno, que me han metido en la cárcel por causa de Cristo, han sucedido para el bien y el progreso del Evangelio. Entonces, Pablo está ahí en prisión por causa del Evangelio. Recuerdan que en la vez pasada, cuando terminábamos los versículos del 9 al 11, Pablo está orando por las personas de ahí de Filipos, por la iglesia de los filipenses. Y él, recuerdan que su oración era para que ellos avanzaran más en el Evangelio. Sus oraciones no eran cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Él siempre estaba pensando en el progreso de que las personas llegaran a conocer a Cristo. Entonces, estudiábamos ahí en Hechos capítulo 16, ¿recuerdan? Cuando Pablo fue encarcelado por causa de predicar o de sacar el demonio de una mujer. Esa era básicamente la vida de Pablo. En una de las tantas veces, fue una de las tantas veces que Pablo tuvo sufrimiento. Así que en los primeros versículos, desde el 12 en adelante, vamos a ver algunas cosas que han pasado mientras Pablo está en prisión, cosas que le traen gozo a su corazón. Vamos al versículo 13, y dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. El versículo 13 nos dice que todas las cosas dentro de la cárcel, todas las personas, dentro de la cárcel, tanto los guardias como todos los prisioneros se han dado cuenta de que él está allí por la causa de Cristo. O sea que es común, llegas a la cárcel y te preguntan: ¿y tú por qué estás aquí? Y comienzas ahí a decirles por qué. Pero todo el mundo se ha dado cuenta de que la razón por la cual Pablo está ahí es por causa de predicar a Cristo Jesús. Y ese es su gozo. Con tal que el nombre de Cristo se esté expandiendo por todos lados, no importa la dificultad que está pasando, dice Pablo, yo me gozo porque Cristo está siendo predicado. Pero no solamente está pasando eso, vamos al versículo 14, dice: y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Los hermanos, son los cristianos, han cobrado ánimo en el Señor al verme en mi prisión, y estos ahora se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Wow, increíble lo que el Señor está haciendo, y muchos están viendo los sufrimientos de Pablo y están escuchando que Pablo se goza en el Señor, y aún así él no se queja de sus circunstancias. Entonces otros dicen: si Pablo está sufriendo ese tipo de cosas, ¿cómo nosotros no nos vamos a gozar en la vida cristiana? Más bien debemos anunciar con mucho más ganas, porque nosotros no estamos sufriendo lo que Pablo está sufriendo. Sin embargo, él está predicando a Cristo aún en medio de su dificultad. Entonces las personas se han animado a predicar de Cristo. Pero si vamos al versículo 15, hay otros que están predicando a Cristo y no se están gozando con Pablo. Veamos el versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Dice: otros están predicando a Cristo por envidia y rivalidad. Ahora yo no sé, para mí esto es extraño. Personas predicando a Cristo por envidia o por rivalidad. Y más adelante vamos a ver una posibilidad de lo que significa este texto. Pero si hay algo que Pablo destaca en estos versos, si hay algo que a él le interesa más que todo, es que el Evangelio esté siendo predicado a pesar de las circunstancias. Y yo creo que esa debe ser una mentalidad de reino. Porque normalmente las cosas difíciles que nosotros estamos pasando nos llevan a olvidarnos de lo principal. Hay un problema que te está atacando, te enfocas en ese problema y te olvidas de que hay algo mayor que ese problema, que es el Evangelio, que personas deben escuchar, o quizás predicarte el Evangelio a ti mismo, sabiendo de que hay una esperanza. Entonces, Pablo quiere que sepan
que evidentemente no le ha ido bien en la vida, pero que él confía que lo que le ha pasado es lo mejor para él y para que Cristo sea exaltado. Eso es lo que Pablo quiere que sepa. Así que comúnmente vemos en sus cartas de que todo lo que le pasa a él está ayudando para bien. Recuerdan en el capítulo 1, el versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está seguro de que Dios no está distraído. Pablo está seguro de que Dios está haciendo algo en medio de cada situación. Y nosotros debemos de estar seguros de eso también. Así que lo que Pablo está diciendo es, las dificultades en la vida no detienen el avance del Evangelio. Dios siempre está trabajando. En la cárcel, sí, pero igual Dios está trabajando. Que personas escuchen el Evangelio no se ha detenido, dice Pablo. En su oración, en los versículos, el versículo 9 en Filipenses 1, dice, Pablo pide a Dios que el amor de los filipenses abunde aún más en todo conocimiento. Pablo usa ahí dos palabras, que vuestro amor abunde en amor y en todo conocimiento. Creo que las dificultades en nuestras vidas es cuando aflora nuestro verdadero conocimiento de Dios. Cuando todas las cosas están bien, fácilmente nosotros podemos decir, Dios, yo te adoro, tú eres grande, tú eres poderoso y tú tienes control. Pero cuando las dificultades vienen a nuestras vidas, ¿podríamos nosotros decir lo mismo? Por eso es que Pablo habla a los filipenses y les dice, ustedes filipenses tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Porque en las dificultades, cuando ustedes van a darse cuenta cuánto conocen a Dios en la manera en que ustedes confíen en Él. Así que el saber que Dios no cambia, el saber que Dios está en control, el saber que Dios es todo sabio, nos ayudará a aceptar que lo que Él permite es lo mejor para nuestras vidas. Así que algo indispensable que nosotros debemos conocer acerca de Dios es que Dios es soberano. Dios está en su trono. Debemos confiar que en la soberanía de Dios. Y a pesar de que estemos en la condición más horrible o hayamos sufrido el desprecio más grande, confiar que eso también va a ayudar para mi bien y para el progreso del Evangelio. Romanos 8:28 lo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Muchas personas mencionan este versículo, lo sacan de contexto y no ven el trasfondo que Pablo estaba sufriendo, que había sufrimiento. Y lo que esos predicadores de la prosperidad están diciendo es que todo tiene que sucederte para bien a ti. Tú tienes que prosperar y tú vas a ser mejor que aquellas personas que no buscan a Dios y vas a tener mucho dinero y vas a vivir en riquezas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es que todas las cosas todas las cosas que te pasen van a ser bonitas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a pesar de que sean momentos difíciles o momentos felices, todo está ayudando para el progreso del cristiano. Debemos reconocer que el mundo no gira alrededor nuestro, que el mundo se mueve y se mantiene porque hay un Dios que controla y sabe por qué pasan las cosas. Cuando las cosas no marchan de la manera en que deberían, Dios siempre hará que se transformen en algo bueno para el avance de su reino. Y eso significa que debemos perseverar en el sufrimiento. Y eso es lo que Pablo quiere darnos a entender en este pasaje. Piense por un momento, Pablo está en la cárcel y todos saben que Pablo está en la cárcel por un hombre llamado Cristo, quien fue crucificado varios años atrás. Y lo que las personas están pensando, quizás los otros presos, es, este hombre está en prisión por quebrantar la ley. Y comienzan los rumores. Y comienzan a decir, este tal Cristo no puede liberar al pobre Pablo de prisión.
Y quizás muchos se mofan y se ríen y piensan que el Dios de Pablo no existe y que el Dios de Pablo no está haciendo nada. Parece que Jesucristo lo ha abandonado, quizás piensan algunos. Todos podrían pensar que nada de eso ayudará para el progreso del Evangelio. Pero Pablo dice, esto está ayudando para el progreso del Evangelio. Y la prueba de eso es que muchos han sido animados a compartir su fe con valentía. En Marcos 13:9, Jesús, hablando a sus discípulos, ya había advertido que nosotros como cristianos íbamos a pasar por dificultades. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Imagínense, lo que Jesús está diciendo aquí es que ustedes van a sufrir, ustedes van a ser llevados de un lugar a otro por ser cristianos, pero todo esto va a suceder para que ustedes den testimonio de mí en medio de la dificultad. Wow. Jesús había advertido a sus discípulos y creo que esa es una advertencia para nosotros. No estamos en un mundo color de rosa. Como cristianos ha sido decretado que vamos a sufrir. Ese evangelio barato que te venden allá afuera de que todo va a prosperar para bien es mentira. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a sufrir persecución por el nombre de Cristo. Pero en medio de la persecución, en medio de la dificultad, será la oportunidad donde nosotros daremos testimonio de ese Dios grande. Para que digamos, no importa la circunstancia en la que estoy, Cristo será exaltado. Entonces, Pablo dice que sus prisiones han llegado a ser un medio para el avance del Evangelio. Y él se regocija. Él también se regocija. Aún se regocija por aquellos predicadores envidiosos y ambiciosos, porque el Evangelio está siendo proclamado. Note que los predicadores de los cuales Pablo habla aquí no están predicando un evangelio falso. Porque si hubieran estado predicando un evangelio falso, Pablo lo hubiera dicho, tal como él lo dijo en otras cartas. Pablo era duro con las personas que no predicaban un verdadero evangelio. Cuidados de los perros, les dice en uno de los versículos. Cuidados de los falsos maestros, les dice en otro. Pablo, para hablar de los falsos maestros, él no se medía. Él tenía que decirle a esas personas que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero en este caso, él dice, hay algunos que están predicando el evangelio. Y lo que dice de ellos no es que ellos están predicando un mal evangelio. Lo que dice de ellos es que, aunque están predicando el evangelio, ellos tienen envidia de Pablo. Entonces, su actitud al predicar no es la mejor porque lo hacen con envidia, aunque lo estén haciendo, aunque estén predicando lo que es bíblico. Entonces, él va a decir más adelante en Filipenses, en la misma carta, que lo vamos a ver, creo que la próxima semana, dice, no hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2, versículo 3. Entonces, hermanos, este versículo lo que nos dice es que personas están predicando a Cristo, pero no lo están haciendo de una buena actitud. Lo que me da a entender que constantemente nuestro corazón nos traiciona. Hasta en el grupo más pequeño hubieron problemas. En el grupo pequeño que pudiéramos decir debió ser el grupo pequeño más santo, hubieron problemas. Los discípulos están ahí discutiendo y preguntándole al Señor, Señor, permítenos que cuando estemos allá en la gloria contigo, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. ¿Cómo cree que se sentirían los otros 10 cuando estos están hablando con Jesús y le están pidiendo eso? Hasta en ese grupo pequeño, uno de ellos traicionó al Señor Jesús. Así que Jesús les dice a ellos, el Hijo del Hombre no vino
para ser servidos, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nuestro corazón muchas veces, aunque estemos predicando aquí, aunque tengamos posiciones de liderazgo, puede traicionarnos. Y debemos examinarnos. Hasta los que nos subimos aquí en el púlpito a predicar, necesitamos que Dios esté trabajando en nuestros corazones débiles constantemente. Pero para entender lo que significa que algunos predican a Cristo por envidia, veamos una posibilidad. Quizás cuando Pablo estaba fuera de la cárcel, recuerdan que Pablo era un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, Dios lo transforma, él pasa un tiempo de conocimiento de lo que es el Evangelio, y después él comienza a hacer un ministerio que llegó a ser un ministerio fructífero increíblemente. Se hizo un misionero, se hizo famoso, predicó en varias ciudades, formó líderes y plantó muchas iglesias ahí. Entonces la predicación de Pablo se ha hecho, ha dado mucho fruto, y quizás muchos de estos predicadores estaban siendo opacados por el ministerio de Pablo. Y ahora, después de que Pablo tuvo tanto fruto en su ministerio, Pablo se encuentra en la cárcel. Y estos hombres están libres allá afuera. Y quizás lo que están diciendo del apóstol Pablo es: miren en la miseria en la que se encuentra ese famoso predicador que antes estaba súper bien. Esa es una posibilidad de lo que estaba pasando. Y Pablo lo que dice en los versículos es: estos predicadores, con lo que están diciendo allá afuera, están pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo que ellos quieren es que yo me sienta mal aquí en la prisión. Pero eso no estaba sucediendo. Pablo dice: yo me regocijo y me gozaré aún, dice Pablo, en las circunstancias que yo estoy pasando. Así que esas cosas que estas personas le están diciendo a Pablo no están surgiendo efecto en su corazón, porque Pablo es un cristiano maduro. Así que vea que Pablo no los condena. Así que ellos predican un evangelio verdadero, pero todavía estos hombres tienen cosas con las cuales lidiar en sus corazones pecaminosos. Tal como cada uno de nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, pero estamos en constante cambio. Necesitamos que Dios esté trabajando en nuestros corazones constantemente. Pero Pablo, por encima de sus intereses, dice: no me importa lo que le hagan a mi nombre, con tal de que el nombre de Cristo esté avanzando. ¿O cuánto necesitamos nosotros este corazón en nuestras iglesias? Porque como humanos somos orgullosos, somos sensibles, y muchas veces pasamos más tiempo imaginando lo que alguien quiso insinuar. Imaginamos cosas irreales de lo que la gente piensa de nosotros. Estamos lidiando con el pecado de otros porque no examinamos nuestro propio corazón orgulloso. Y nuestros ojos están ciegos ante nuestro propio pecado. Pero Pablo está diciendo: no me importa lo que le hagan a mi nombre, porque lo que importa es llevar adelante el nombre de Cristo. Así que Pablo dice: yo no me atraso por esas cositas, porque hay algo más grande por lo cual yo debo estarme preocupando. La pasión de Pablo en el Evangelio es el Evangelio, es ver a Cristo magnificado a través del mensaje. Ese es su gozo. Él dice: estoy en prisión, ellos tienen envidia de mí, está diciendo Pablo, pero eso no importa, porque lo que importa es que Cristo es proclamado, y en eso me gozo. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, aquí es: pasaré por encima las ofensas que hacen a mi nombre, porque no soy yo el que debe ser adorado, no soy yo el que debe ser adorado. Y no me tomen a mal lo que yo estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que deben haber, que hay personas que pueden estar en la iglesia y que pueden estar diciendo cosas malas de otros cristianos. No es eso lo que yo quiero decir. Lo que quiero dar a entender es que
si yo soy envidioso y estoy predicando el Evangelio, yo todavía estoy mal. No estoy diciendo que yo estoy bien, aunque yo esté predicando el Evangelio. Lo que quiero dar a entender es que Pablo no está velando por sus intereses. Él no quiere limpiar su nombre o su reputación. Él no pierde tiempo en ese tipo de cosas. Él quiere que el Evangelio avance a pesar de lo que digan de su nombre. Él entiende que perder el tiempo en tonteritas atrasará lo que más apremia en su vida. Continuar el mensaje de Jesucristo, eso es lo que Pablo más desea. Y yo creo que el Señor debe ayudarnos a amar el Evangelio para que a pesar de que perdamos nuestra libertad, a pesar de que tengamos trato desagradable muchas veces, o a pesar de que las personas puedan pensar de nosotros o que nos puedan hacer cuando salimos a compartir afuera, que esas cosas no nos detengan de lo que debemos estar haciendo, que es mostrar a Cristo a todas las demás personas que aún no lo tienen. Este pastor, lo cito porque ahorita estoy teniendo muchas clases con él, Miguel Núñez, decía lo siguiente: hay muchas cosas que hacen en mi iglesia con las cuales yo no estoy de acuerdo, dice él, pero porque somos un cuerpo, he aprendido a ceder en ideas hacia las cuales yo pienso diferente, por amor a la unidad del equipo, dice el pastor Miguel Núñez. Así que el pastor lo que está diciendo aquí: yo quiero que la iglesia avance, yo quiero que el Evangelio sea predicado, y cuando haya diferencias, aunque para mí sea mejor hacerlo de una manera, yo voy a ceder, porque lo que más importa es avanzar el mensaje y no nos vamos a atrasar discutiendo este tipo de cosas. Si seguimos más adelante, Pablo termina en el versículo 18 diciendo que él se regocija, y luego dice: y me regocijaré aún. Él se regocija de lo que ha pasado en los versos anteriores, de que Cristo está siendo predicado a pesar de que él esté en la cárcel. Y ahora él se regocija aún en lo que dirá en los siguientes versículos. Si vamos al versículo 19, él dice: porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice Pablo. O sea que los cristianos están orando por Pablo para que Pablo pueda salir de la cárcel. Y Pablo dice: yo tengo esperanza de que voy a salir de la cárcel. En el versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, o por vida o por muerte. Ahora Pablo es un poco extremista, ¿no? Se va a los extremos. Él dice: es probable que yo muera. Bueno, probablemente usted lo ve así, pero era real. De hecho, Pablo murió por la causa de Cristo. Entonces Pablo sabe a lo que se está enfrentando, pero él lo que dice es: no importa lo que me pase a mí, Cristo será exaltado. Ya sea que yo viva, que salga de la cárcel conforme a las oraciones que ustedes están haciendo, o ya sea que yo muera aquí, el nombre de Cristo será exaltado. Pablo está diciendo: si él es liberado, gloria a Dios, Cristo será exaltado. Y si yo me quedo en esta cárcel y es lo que estos hombres me están deseando a mí llega a pasar, si yo tengo que morir aquí, también gloria a Dios, dice Pablo. En esto me voy a regocijar, porque Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Yo quiero decir, hermanos, que yo sé que muchos de aquí no la están pasando bien en sus vidas. Y a manera de aplicación para nuestras vidas, yo quiero que usted llegue a tener esperanza cuando usted lee este texto. Porque quizás hay personas a tu alrededor que piensen que lo que tú estás pasando te lo mereces. Otros ven
de manera despectiva, pensando que ellos son superiores a ti, porque ellos no están pasando por lo que tú estás pasando. O quizás tú mismo tienes pensamientos de vergüenza por la situación que estás pasando. Y hoy quiero que tú puedas abrir la Biblia y ver aquí en este texto un mensaje de esperanza. Que ya sea que tú encuentres solución a tu problema o tengas que morir luchando con eso, Cristo puede ser exaltado. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todo, ayuda para nuestro bien. Había un pastor en Honduras que lastimosamente le fue infiel a su esposa. Y esta familia había criado una niña que ellos habían adoptado. Una niña que no era su hija biológica. Y cuando todos se dieron cuenta de la infidelidad de este hombre, los rumores y las ideas de lo que había ocurrido nos hicieron esperar. Muchas cosas de lo que la gente comenzó a pensar no eran ciertas. Y lo que ellos comenzaron a decirse era de que esa hija que ellos habían adoptado muchos años antes era hija biológica de él. Por eso él la había adoptado. El pastor acababa de fallarle a Dios, pero él no había vivido una vida así. Fue un momento de debilidad. Y todas las personas comenzaron a hacer ideas y a decir cosas de él. Su familia fue muy herida. Lógicamente él no continuó en el ministerio, pero aceptó un tiempo de restauración. Mientras él era restaurado, al ver todas las personas a su alrededor, lo que Dios estaba haciendo con su matrimonio y cómo Dios los estaba restaurando, y cómo ellos decidieron no separarse, muchos de los que habían dicho cosas en contra de ellos comenzaron a cambiar y a decir, wow, nos arrepentimos de las cosas que dijimos de este hombre, porque comenzaron a darse cuenta de que no eran reales. Dios restauró este matrimonio, Cristo fue exaltado, pero en el tiempo de sufrimiento que este hombre pasó, él no se dedicó a defenderse a sí mismo. Él aceptó su error y no dedicó tanto tiempo en tratar de defender aquellas cosas que la gente decía que no eran ciertas. Cristo se exaltó en la vida de este hombre y en su familia, a pesar de la dificultad. Así que vemos cómo los cristianos podemos exaltar a Cristo por muerte. Cuando hablamos por muerte significa en dificultad, que puede llegar hasta ser una muerte física. Pero, ¿cómo? Pablo después dice, ya sea por vida o por muerte, dice Pablo. ¿Cómo Cristo puede ser exaltado en nosotros por vida? Esa es otra forma en que Cristo puede llegar a ser exaltado. El versículo 22 dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Cristo será exaltado en mi vida si el vivir en la carne, eso significa permanecer en vida, que yo no sea crucificado, dice Pablo, que yo no muera aquí. Si esto resulta para el beneficio de la obra, dice Pablo, yo no sé qué escoger. Pablo está luchando en su vida porque él sabe que el morir ahí instantáneamente lo va a poner en un disfrute eterno con Cristo Jesús. Pero él dice, también si yo debo quedar en vida, dice, esto va a ayudar para una labor fructífera en ustedes, dice Pablo. Pablo siempre está pensando en las demás personas. Pablo no dice, sí, yo voy a mejorar cuando yo salga de aquí. Él dice, ustedes van a ser bendecidos cuando yo salga de aquí, si es que Dios quiere sacarme con vida.
y él siempre tiene un enfoque en las demás personas. Cuando Pablo está orando por los filipenses en los versículos del 9 al 11, Pablo siempre está diciendo que ustedes crezcan en conocimiento, que ustedes crezcan en amor para que su fruto pueda aumentar en el reino de los cielos. Pablo está hablando siempre del beneficio de otras personas. Pero ese mismo fruto que Pablo está pidiendo cuando él ora por los filipenses, ahí en esos versículos del 9 al 11 en el capítulo 1, esos son los mismos frutos que Pablo quiere llevar en su propia vida y los va a demostrar. En los versículos 24 al 25 él dice: si yo continúo viviendo, estoy confiado de que quedaré para vuestro provecho y gozo de la fe. Vean el corazón de Pablo. Él no está diciendo: cuando yo salga de la cárcel, hermanos de Filipos, yo voy a ir de vacaciones para olvidar todo este martirio. Él no está diciendo: yo me voy a ir un mes ahí a la playa para olvidar todas estas cosas difíciles que yo estoy pasando. La visión de este hombre es siempre buscar el gozo de otras personas en beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere decir el versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Y esto de vivir es Cristo se va repitiendo en muchos de los versículos que él dice en las diferentes cartas. Por ejemplo, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo quisiera que veamos rápidamente cuáles son esas cosas que Pablo ha pasado en su vida, para que veamos de que sí se puede tener gozo en medio de la dificultad. En 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 31 hay una lista de las cosas que Pablo ha pasado. Dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Usted cree que usted ha sufrido? Mire todo lo que este hombre había sufrido. Y al final de todo el sufrimiento que él ha tenido, dice: lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Qué corazón? Y luego él les hace una pregunta ahí en ese mismo capítulo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y en el siguiente capítulo, ahí en 2 de Corintios capítulo 12, dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿quién nos ayuda a nosotros en la debilidad? Pablo dice: yo soy débil, pero hay alguien que es más fuerte que yo, que me ayuda a ir a través de las dificultades para que su nombre sea exaltado. Y quizás muchos de ustedes no están en esa dificultad ahora, pero la dificultad vendrá, y vendrá el tiempo donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en ese que es más fuerte que nosotros para salir adelante en las situaciones que en esta vida nos agolpan. Así que todo lo que Pablo está diciendo acerca de su ministerio es: para mí el vivir es Cristo. Y cantamos muchas veces aquí, ¿verdad? Vivir es Cristo, decimos.
una canción muy hermosa que nosotros cantamos. ¿Es esa una realidad en nuestra vida? Que todo lo que nosotros estamos pensando es para el beneficio del nombre de Cristo. Que todo lo que nosotros estamos pensando es para el bienestar de nuestra iglesia. Ojalá que nosotros podamos llegar a decir y actuar de esa manera. Vivir para mí es Cristo. Había un hombre que tenía la misma respuesta cuando se le preguntaba a qué se dedicaba. Un hombre le preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Y él le dijo, yo soy cristiano, le dice. Y el otro hombre le volvió a preguntar, yo no te pregunté de qué religión eres, yo te pregunté qué es lo que haces. Y el hombre dijo, yo soy cristiano a tiempo completo, le dijo. O sea que vocacionalmente te dedicas al ministerio, le dijo el preguntón, ¿no? Y el hombre le respondió, no, yo soy un ministro, yo no soy un ministro por vocación, solo soy cristiano a tiempo completo, le dijo. Ok, le dijo, pues entonces dime, ¿qué haces vocacionalmente? Le dijo. Entonces el hombre le dijo, bueno, te voy a decir, yo soy cristiano a tiempo completo, y lo volví a repetir, pero empaco carnes para pagar los biles. Yo creo que nosotros debemos de pensar así. Somos cristianos a tiempo completo. Toda nuestra vida debe girar hacia exaltar a Cristo Jesús. Este hombre siempre respondía, yo soy cristiano a tiempo completo. Lo demás es secundario porque hay responsabilidades que cumplir en esta tierra. Pero lo principal es que somos cristianos, puestos aquí para llevar luz en este mundo que se muere en la oscuridad. Así que sea que trabajes en un banco, que estés enseñando en una escuela, que trabajes en el campo o cambiando pañales de tus hijos ahí en la casa, todo lo que hacemos es para exaltar su gloria, para el bien de otras personas. Todo esto a pesar de que nuestros nombres no reciban gloria, aún a pesar de que nos cueste nuestra reputación, debemos de perseguir el fruto que es para el Señor, el cual finalmente será para nuestro gozo. Así que Pablo está confiado de que quedará en vida. En el versículo 23 él dice que a pesar, dice que estar con Cristo es muchísimo mejor, pero él no sabe qué escoger, si ir con Cristo o quedar en este mundo. Lo que pasa por la mente de Pablo es, si yo voy con Cristo, mi gozo viene inmediatamente. Pero si yo quedo en vida, yo podré aumentar el gozo de otras personas, está diciendo Pablo. Lo cual aumentará mi fruto para el Señor, el cual será recompensado en mi vida futura. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es malo para nosotros perseguir frutos para la eternidad? Pareciera algo egoísta de parte de Pablo, porque lo que Pablo está diciendo, si Dios pospone mi muerte, lo que va a pasar es que yo voy a llevar más fruto para el beneficio de ustedes. Y esto va a ser en beneficio para el fruto que yo voy a recibir en la eternidad. Para el cristiano no está mal perseguir fruto para la eternidad, porque nosotros no lo estamos haciendo a expensas de otras personas. Estamos haciéndolo para que Cristo sea exaltado. Así que debemos perseguir ese fruto, porque Dios ha dicho, yo tengo coronas para ustedes cuando ustedes lleguen allá al final de la historia. Hay premios, hay recompensas que yo voy a tener para ustedes cuando ustedes lleguen a estar en mi presencia. Así que si Dios nos ha dicho, persigan esas cosas que más importa, no es egoísmo. Debemos dedicar nuestras vidas más bien para ganar mucho fruto allá en la eternidad. Cuando los filipenses en el capítulo 4, Pablo les dice, ustedes me mandaron algunas ofrendas a mí. Y saben, esas ofrendas yo las recibí para el beneficio de ustedes, para que su fruto pueda crecer allá en el tiempo futuro. Entonces, este hombre es un gran ejemplo
de dedicación a otras personas, y a pesar de sus circunstancias, él tiene su mirada fija en Cristo Jesús. Ojalá que nosotros también podamos ver la vida de esa manera, que lo que más importa es el nombre de Cristo, y que nosotros podamos exaltarle a Él. Yo quisiera terminar con una frase que me llamó mucho la atención de un misionero. Dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Así que solo aquellas cosas que son importantes para el avance del Evangelio serán importantes allá en la eternidad. Dediquémonos a lo que verdaderamente importa. Una de las cosas que Pablo les dijo a los filipenses es: compórtense de esta manera, compórtense de una manera digna del Evangelio. Lo que Pablo estaba diciendo es: ustedes son ciudadanos del reino, ustedes son ciudadanos de una nación celestial. Por lo tanto, vivan sus vidas de acuerdo a las reglas de esa nación en la cual un día van a estar. Oremos.